This is your victory. Now, I know you didn't do this just to win an election. And I know you didn't do it for me. You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. ¿Conoces a esta persona? Su nombre es Barack Obama. Él fue el presidente de los Estados Unidos del 2009 al 2017. Es un perfecto ejemplo de un excelente comunicador y muchas personas lo conocen por eso. Pero, ¿qué es un comunicador y cuál es su rol? Persona dentro de una sociedad tiene un rol en específico. Cada uno de estos roles que uno representa a lo largo de nuestra vida se rige bajo ciertas reglas, conductas o maneras en base a nuestra posición. Aún así, esas conductas o maneras se pueden dividir en dos aspectos importantes: el deber ser y el poder ser. El deber ser hace referencia a las conductas establecidas por un grupo. En un comunicador, este debe ser capaz de interactuar con su audiencia. El poder ser ya hace referencia a las conductas individuales, el poder llegar a empatizar con la audiencia. Regresando con el ejemplo del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su primer discurso al ser electo se puede encontrar ese deber ser, esa manera de llegar a interactuar con la audiencia. Hace énfasis mucho en la palabra ustedes, dándole realmente la responsabilidad, la importancia y el poder a su audiencia, incluso dándole igual importancia a ellos que a él mismo, el presidente de Estados Unidos en ese momento. También se logra ver en otro discurso la manera de empatizar. En este caso fue para el fallecido Trayvon Martin, que llega a empatizar con su familia, incluso llegando a igualar al recién fallecido como un propio hijo. De esta manera se genera un impacto en la audiencia y se logra comunicar de manera más efectiva. El famoso teórico de la comunicación, David Berlo, mencionó alguna vez: los significados no radican en las palabras, sino en las personas, que les dan significación con base en información y experiencias previas comunes. Pero, hoy en día pensemos, a veces no hace falta ni siquiera palabras para poder despertar sentimientos o significados en las personas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué viene a tu mente cuando ves estas imágenes? Cada una de ellas transmite sentimientos a algunas personas, y esto no es porque en sí ellas signifiquen algo, es que nosotros les hemos dado un significado. ¿Alguna de las imágenes anteriores te transmitió algo? Sí, ¿verdad? Pues esta es una de las funciones de los comunicadores. Esta se conoce como la función simbólica. A través de ella, los comunicadores utilizan objetos, símbolos o señales para transmitir sentimientos. Increíble, ¿verdad? Así como esta función, hay otras 4: la lingüística, la organizativa, la social y la cultural. Hablando de la cultura, en esta se logran dar a conocer las similitudes, diferencias y conductas de una persona. También puede llegar a ser conocido como contexto. El contexto cultural delimita la manera en la que una persona se llega a comunicar y actuar dentro de un lugar o situación en específico. Es importante llegar a adaptar el nivel de lenguaje a ese tipo de situaciones o lugares. Para ello existe el proceso de adaptación, en el cual una persona se comunica con otra y se busca un significado en común entre ellos, ya sea la comunicación verbal o no verbal. Regresando a la cultura, cada lugar tiene una cultura específica que ya establece la manera de actuar dentro de ella. Por ejemplo, una empresa tiene una cultura organizacional que establece las normas de comunicación y conducta. O por ejemplo, ¿ustedes hablarían igual dentro de una junta directiva que en un restaurante con amigos? No. Cada situación requiere un nivel de lenguaje diferente. Incluso existen 3 distintos niveles de lenguaje, que ya es el culto, estándar y popular o vulgar. El lenguaje culto normalmente se encuentra de manera escrita en artículos de divulgación científica
o artículos técnicos. El nivel estándar se puede encontrar ya de manera hablada o escrita. Se puede encontrar en reuniones más profesionales, ya sea universidad o de trabajo o en ambientes familiares. Ahora, el lenguaje vulgar o popular principalmente es entre amigos. Ya se hace más de manera hablada y se usa mucho tipo de modismos. La comunicación no es solo cómo hablamos o escribimos. Recordemos que para comunicarnos alguien debe estar escuchándonos. Si no, no tendría sentido. El comunicador tiene una gran responsabilidad y es saber escuchar y captar ideas. En pocas palabras, lo que debe hacer es emplear la escucha activa. Esto requiere de ciertas habilidades, tales como la física, que se refiere a todo lo visual y auditivo, la intelectual, que se refiere a la memoria, inteligencia, análisis, entre otras cosas, y por último, la psicológica, que hace referencia a las emociones, sentimientos y estados de ánimo. Pero no te abrumes, esto no se logra en un día. Incluso existen algunos obstáculos. Existen dos tipos de obstáculos. El primero es conforme a las diferencias que existen entre el receptor y el emisor. Y el segundo es debido al uso incorrecto de los procesos mentales propios para escuchar. Las diferencias entre el emisor y receptor se puede dar de distintas maneras, entre las cuales se encuentra la diferencia entre percepciones. Esta se da cuando realmente no se estudia a fondo a la audiencia y se da un mensaje contrario a ella, y esta cuenta con una ideología más cerrada. También está la diferencia de habilidades de comunicación. En este también entran los niveles de lenguaje, pero normalmente se da cuando se juzga al comunicador en lugar de realmente escuchar y realizar un análisis crítico de las ideas, aunque realmente llegar a captar ideas no es tan sencillo. De hecho, el siguiente punto va en referencia a ella, las diferencias en interpretación del mensaje. Dependiendo de quién es la audiencia, se puede llegar a captar tonos, palabras o mensajes de distintas maneras, por lo que realmente es importante estudiar a fondo a quién va dirigido el mensaje para formarlo. Los otros obstáculos que pueden darse son debido al uso incorrecto de los procesos mentales propios para escuchar. Uno de los obstáculos que surge aquí es creer que nuestras ideas son mejores que las que escuchamos. Debemos tener nuestras mentes abiertas para poder aprender sobre cosas nuevas. Si llegamos a una charla pensando que sabemos todo, en ese momento en el que el comunicador hable sobre un tema en el que no estamos de acuerdo, nos cerraremos por completo y no aprenderemos cosas nuevas. A pesar de no estar de acuerdo con algo que el emisor diga, es importante escuchar y analizar las ideas. Sabemos que un buen comunicador va más allá de su rol determinado, lograr empatizar o interactuar con la audiencia. También es importante saber escuchar, ampliar el conocimiento, pero no todo es verdad. Es importante dudar y fomentar ese análisis crítico. ¿De qué te pareció el tema? Muy interesante, ¿cierto? Pues manos a la obra y conviértete en un excelente comunicador.